the science of where. Bueno, pues la idea es hablar de datos en este ratito que tenemos. Ya sabéis que hay un mensaje principal, que es que si utilizáis la plataforma ArcGIS ya tenéis acceso a un conjunto de datos y es importante que conozcáis tanto estos datos que nosotros ofrecemos como contexto en la plataforma como otros datos que nosotros ofrecemos fundamentalmente a través de nuestros partners, ¿no? Nuestros socios de contenidos. Entonces, lo que voy a intentar daros es la visión general de cuál es nuestra política de contenidos y lo que nosotros hacemos a nivel de dato en ERRI, y luego voy a intentar particularizar en algunos ámbitos que entiendo que en vuestro negocio son muy relevantes, ¿vale? Del tipo de datos que nosotros trabajamos a través de nuestros partners, ¿vale? Lo primero que me gustaría comentar es que al final cuando incorporamos geografía a los procesos de negocio muchas veces pensamos que el dato geográfico es algo completamente aislado y separado del resto de los procesos analíticos de la organización, y tenemos que pensar que al final la geografía no es más que una dimensión más de los datos con los que ya trabajamos. Igual que nuestros datos ocurren en un momento determinado del tiempo, pues ocurren en un lugar específico. Entonces, si bien es cierto que la geografía nos añade un nivel de complejidad porque nos exige trabajar el dato de una forma específica porque ya es geográfico, también es cierto que nos abre muchísimas posibilidades porque nos permite combinarlo con otras fuentes que de otra forma yo no podría combinar con mi base de datos. Porque al final puedo combinarlo con cosas que están en el territorio, que existen en el territorio, ¿vale? Entonces, me abre la posibilidad de mezclar mis datos con un montón de fuentes externas solamente porque están ocurriendo en un lugar. Entonces, como el dato geográfico tiene una complejidad en sí misma, pues nosotros hemos hecho desde hace muchos años mucho esfuerzo y mucha inversión en ofrecer al menos un catálogo de contenido listo para usar como parte de la plataforma, de modo que esté disponible siempre que utilizamos ArcGIS. Hablamos sobre todo de datos de contexto, hablamos de mapas base, por supuesto, hablamos de imágenes de satélite, hablamos de divisiones administrativas, de núcleos de población, hablamos de información demográfica, hablamos de elevaciones, hablamos de datos de paisaje. Hablamos de un montón de información, en su mayoría procedente de fuentes públicas que ya están en la organización listas para usar y que llamamos conjuntamente Living Atlas, ¿vale? Pero además nosotros llegamos a acuerdos aquí en España con proveedores locales de contenido que ofrecen datos de mucho valor para complementar nuestros procesos de negocio y nuestros procesos de análisis, ¿de acuerdo? Entonces, por empezar por algún sitio, posiblemente el dato más reconocible que tenemos en la plataforma ArcGIS y más inmediato y más práctico es la información demográfica. La información demográfica al final es un conjunto de variables que tenemos en prácticamente todo el mundo. Estamos cubriendo el 90% de la población mundial en 137 países y tenemos más de 15.000 variables en todo el mundo. Entonces, hablamos de población y de número de hogares y de población por edad y por sexo y demás, pero también hablamos, por ejemplo, de tipologías de gasto, de poder adquisitivo, de paro y de otras variables, ¿vale? Dependiendo del país pueden variar. Aquí en España, por ejemplo, nosotros tenemos un acuerdo con una empresa local que es AIS, que nos proporciona, por ejemplo, microtipologías de familia muy detalladas y datos de vivienda y datos de gasto más detallados, ¿vale? Y la ventaja de estos datos es que están integrados en la plataforma, ya están listos para usar, ¿no? Entonces, fijaos, aquí yo he creado un mapa fácilmente con dos variables, que es los hogares de clase alta, donde tengo dos ingresos pero no hay hijos, ¿vale? Y tienen unos ingresos mayores a 2.900 euros. Y además el gasto en cuidado personal, por elegir una categoría, ¿de acuerdo? De modo que estamos viendo los puntos más brillantes son los que tienen los hogares de clase más alta y los puntos más grandes son aquellos que hacen más gasto en esta tipología. Pero lo interesante del dato demográfico no solamente que lo pueda simplemente cargar y ver en forma de mapa, sino que yo soy capaz de agregar mi propia información, o sea, ver, por ejemplo, un área de influencia de una tienda o de un punto de venta o de cualquier otro de otra localización y añadir a este dato el dato demográfico, de modo que estoy incorporando estas variables demográficas a mi propia información y soy capaz de generar reportes como el que estáis viendo, ¿no? Donde tengo tipologías de gasto, tengo un nivel de ingresos, tengo población por edad y puedo analizar esto a las distintas áreas de servicio o de influencia que he creado, ¿vale? Y esto es un reporte ejecutivo que puedo compartir. Posiblemente
el primer paso a la hora de empezar cualquier tipo de proyecto que incluya geografía será convertir las direcciones que tengamos en coordenadas, ¿vale? La información que yo tengo en formato alfanumérico en un dato que ya sea geográfico. Esto es el proceso que se llama geocodificación. Entonces, Esri tiene un motor de geocodificación en el que además hemos estado trabajando muchos años y que es muy potente y es global además, o sea, soportamos múltiples idiomas y soportamos cosas como, por ejemplo, lógica difusa, de modo que somos capaces de interpretar razonablemente bien lo que el usuario está poniendo para que cuando la dirección no está perfectamente normalizada lo podamos interpretar y demos siempre una dirección. Tenemos un sistema de scoring para luego filtrar las direcciones. Entonces, nosotros, este motor, que en realidad puede funcionar con cualquier base de datos de callejeros, nosotros lo damos, tenemos un acuerdo global con HERE, que es un proveedor muy reconocido de cartografía navegable, de modo que ofrecemos estos datos ya listos para usar en todo el mundo a través de cartografía de HERE, ¿vale? Tanto como servicio como on-premises, para aquellos que necesitéis realmente el dato en vuestra infraestructura o que por volumen, digamos, sea mucho más rentable tener el dato localmente, ¿de acuerdo? Además de esta oferta, nosotros tenemos un acuerdo y hemos tenido toda la vida muy buena relación con D&D, que es un proveedor de normalización y de geolocalización en España, aunque ellos también trabajan en otros países de Europa y de Latinoamérica sobre todo. Y entonces ellos, además de tener una también muy buena referencia de callejero para la geolocalización, ofrecen servicios adicionales y ofrecen normalización de direcciones para aquellas bases de datos que no están suficientemente pulidas, digamos, ¿no? Entonces, este año hemos hecho el esfuerzo de integrarnos con ellos, de modo que su servicio de normalización esté incluido dentro de ArcGIS, se pueda utilizar sin que sepas realmente que estás atacando el servicio de D&D, ¿vale? Simplemente que supierais este detalle. E igual que tenemos un acuerdo con HERE para la geolocalización, también ofrecemos servicios de routing, que son muy importantes para todo lo que signifique toda la parte logística, toda la parte de gestión de la fuerza de ventas, por ejemplo, de los GPVs, todos los problemas simplemente de cercanía, de áreas de influencia, en torno a tiendas o puntos de venta. Esto, de nuevo, nuestro software tiene el motor para hacer esto, para calcular esto, pero al final necesitas una red por debajo. En realidad la red puede ser cualquiera y nosotros también somos proveedores de TomTom, por ejemplo, pero globalmente tenemos un acuerdo con HERE para ofrecer un conjunto de servicios ya listos para usar con esta tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues que sepáis que al final nosotros estamos dando el servicio ya preparado para que lo empecéis a utilizar. Este es el punto quizá en el que quería hacer más hincapié. Estamos trabajando con distintos proveedores para ofrecer muchas formas de daros datos de tránsito peatonal y de tránsito de viajeros, ¿vale? Por ejemplo, trabajamos con dos partners como son Geodan y Única, que hablará luego después de mí, que ofrecen modelos de tránsito peatonal que para toda España nos dan unos indicadores que nos permiten comparar cómo de atractivas son cada calle, cada tramo de calle de España con respecto a las demás en cuanto a tránsito peatonal. Tenemos proveedores como TomTom que ofrecen cuenta de vehículos que proceden de sus dispositivos móviles, con lo cual tenemos una idea de cuál es el tráfico rodado que pasa por una zona. Pero también estamos trabajando con Orange para ofrecer datos de telefonía que nos dé una idea de quién vive en un lugar y quién se mueve por un lugar, ¿vale? Y esto es muy potente porque al final Orange tiene aproximadamente la tercera parte del mercado de la telefonía, pero además son el que más tráfico de datos tienen en España, con lo cual tiene una información que es estadísticamente muy significativa del movimiento y de la gente que existe en un lugar. Y esto es tremendamente útil para, por supuesto, determinar qué perfiles de personas y cuántas personas pasan por delante de mi tienda a cada momento, cuántos impactos tengo en un poste de publicidad y entender, digamos, de dónde me están viniendo la gente, a qué horas, de qué perfiles, de qué nacionalidades, etcétera, ¿vale? Entonces, por enseñaros un ejemplo, estos son datos de las visitas a la Gran Vía de Madrid en aproximadamente un mes y medio, desde mediados de noviembre hasta finales de diciembre del año 2017. Entonces podemos ver, por ejemplo, pues las horas a las cuales tenemos más entradas y más salidas de gente que entra en la zona y gente que sale de la zona. Tenemos por día de la semana qué días son más intensos, tenemos los rangos de edad y cómo se distribuyen, y tenemos las nacionalidades, ¿no? Y podemos filtrar, por ejemplo, por la duración de la visita. Si filtramos por las visitas superiores a 3 horas, pues vemos que las nacionalidades, o sea, aquí aparecen nacionalidades que yo al menos no esperaría en un primer momento que aparecieran, ¿no? Porque tenemos en la cabeza, ¿no?, que nuestro turista es el francés, el italiano, el inglés y el alemán, ¿no? Pero aquí de repente aparece Marruecos, Portugal, Israel, que son
a lo mejor gente que está pasando mucho tiempo en la zona y no esperaba que fueran a lo mejor una persona que fuera propensa al consumo o que estuviera más tiempo en la zona de estudio, ¿vale? Si vemos esto geográficamente, ganamos enteros, ¿no? Porque no solamente podemos ver pues, el rango de visitas por día y por hora y entender dónde realmente tengo más visitantes. En la Gran Vía no es de extrañar que tenga más gente los fines de semana en un horario de tarde-noche, sino que puedo ver en qué provincia han pernoctado principalmente antes de venir a... O sea, a ver si lo explico bien. Estos datos me están expresando el lugar de pernoctación la noche antes de venir a mi zona de estudio, ¿vale? Es decir, donde la gente que es de aquí, donde vive, y la gente que es turista, donde ha pasado la noche, ¿no? Entonces, si quito Madrid, que evidentemente la mayor parte de la gente que pasa por Gran Vía somos gente que vivimos en Madrid o en los alrededores, y quizá pasamos simplemente porque pasamos para ir a nuestro lugar de trabajo o de estudio, vemos, digamos, el visitante de fuera, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, las provincias limítrofes, pero vemos también Barcelona y Valencia, porque están muy fácilmente conectadas con Madrid. Si filtramos por visitante internacional, pues vemos como en lugar de tener prácticamente toda España, pues vemos que el visitante internacional nos viene fundamentalmente de los principales lugares turísticos y principales ciudades de España, ¿no? Y todavía esto es mucho más impresionante si lo vemos en un mapa como este. Este es el dato de origen, es decir, dónde estaba el visitante 3 horas antes de venir a mi zona, ¿no? Entonces, de nuevo, si filtro por visitante internacional, pues vemos que tenemos este patrón clarísimo que si cargo de eliminarlas en los ferrocarriles y las autovías, veo como exactamente estoy viendo por dónde está viniendo la gente a mi zona de estudio, ¿vale? Entonces esto para determinar, para atraer al turista, para saber cómo poner publicidad o de dónde viene la gente es brutal, ¿vale? Entonces estos datos nosotros estamos empezando a trabajar con ellos para intentar entender de qué forma podríamos ofrecerlos mejor en el contexto del GIS y que sea más utilizable para vosotros, ¿vale? Bueno, más información relevante. Está en general para retail, pero también para real estate, que entiendo que es muy relevante. Hablamos de datos de vivienda, muchos de estos datos están en Catastro, y algunos de nuestros proveedores lo que ofrecen es un dato mucho más limpio, ya preparado y listo para usar dentro de ArcGIS. Y hablamos del dato que viene de Catastro, pero también datos que procede de portales inmobiliarios y que por lo tanto tiene valoraciones de compra y de venta de inmuebles y por lo tanto tenemos una idea del valor del suelo o de los locales, ¿de acuerdo? Y también, por ejemplo, datos de empresa, que se utilizan mucho en análisis de contexto para entender cuál es mi competencia o cuál es mi oportunidad, cuáles son los posibles clientes que puedo tener si mi negocio es business to business, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tengo un par de aplicaciones también para que veamos esto en contexto. ¿Vale? Por ejemplo, estos son empresas, este dato viene de un proveedor nuestro que es Datacentric y tenemos, por ejemplo, pues la posibilidad de filtrar, ¿no? Y puedo filtrar pues, por categoría, por mercado, ellos definen un conjunto de mercados o por actividades, o puedo filtrar, por ejemplo, por número de empleados y quedarme con el conjunto de puntos que me interesa, ¿no? Y puedo pues hacer una selección y generar un reporte, ¿no? Me interesa generar un listado de las empresas que hay en una zona determinada, entonces pues tengo el listado y puedo incluso pues, generar un pequeño documento con la información del número de empleados, los ingresos y a qué actividad pertenecen, ¿vale? De modo que bueno, pues este reporte lo pueda compartir o lo pueda utilizar de forma práctica. O podemos generar un reporte parecido al que veíamos antes, un reporte infográfico, donde yo defino la zona de trabajo y tengo aquí una plantilla que me va a dar información del contexto empresarial, pero también del tipo de consumo y de vivienda y de parcela que tenemos alrededor. Estoy tirando de mi móvil, con lo cual a lo mejor, bueno, ya ha salido. Vale, entonces estamos viendo, por ejemplo, por las empresas, por número de empleados y por ingresos, por ejemplo, pero también estamos viendo los inmuebles, estamos viendo los datos de morosidad, por ejemplo, y el nivel socioeconómico medio por hogar, estamos viendo las tipologías de gasto y cómo se distribuyen fundamentalmente, y estamos viendo, por ejemplo, la información de las construcciones, y podemos ver esto para las distintas zonas en las que hemos configurado nuestra zona de influencia, ¿vale? Y lo mismo, algo parecido para la parte de inmuebles, ¿no? Podemos, por ejemplo, pues de un vistazo entender pues
pues qué parcelas, cuánta superficie tenemos disponible para alquilar, cuántas oficinas, uso comercial o uso industrial, por ejemplo. Podemos de nuevo filtrar, pues a lo mejor me interesan nada más que las parcelas entre 100 y 200 metros cuadrados que están disponibles para compra con un precio máximo de 640 euros por metro cuadrado, por ejemplo. O puedo sacar gráficos si me interesa tener una visión general de cuál es el precio de adquisición en una zona concreta, por ejemplo, digamos esta. Pues podemos ver este gráfico y entender cómo se distribuye, ¿no? Y de nuevo, pues también tengo un reporte infográfico que nos puede servir para en una zona en torno a una tienda o en torno a un local o en un código postal específico que yo elija, pues puedo evaluar qué es lo que está pasando aquí a nivel de vivienda, ¿vale? Vamos a ver si... Entonces estamos viendo aquí el precio de los pisos, los locales y las oficinas, tanto en compra como alquiler, y pues podemos, para estas 3 zonas que he definido como área de influencia, podemos generar un reporte comparativo, por ejemplo, ¿no? Y vemos cómo cada una de las zonas se compara con respecto a su vecino, ¿vale? Entonces, este tipo de informes son muy útiles para tomar decisiones. Toda esta información, toda esta funcionalidad en realidad ya está en ArcGIS y lo que necesitamos es el dato adecuado para realmente darle visibilidad y utilidad. Antes de acabar, me gustaría enseñaros también otro dato en el que estamos trabajando. Estamos trabajando con un partner que nos está ofreciendo dato meteorológico. Y esto puede ser interesante para estudios de retail porque sabemos que hay determinados tipos de consumo, sobre todo para determinados sectores, en el contexto sobre todo de la hostelería, donde sé que si llueve, por ejemplo, pues va a haber más gente que va a entrar a mi local a tomar café, por ejemplo. Entonces, no tenemos un dato unificado y el de la EMET no es suficientemente bueno ni suficientemente preciso. Entonces, aquí estamos trabajando con unos datos que tienen un paso de malla de unos 3 kilómetros, con lo cual ya nos podría permitir incluso hacer un análisis dentro de una zona urbana, y estamos hablando de una predicción a 48 horas, de modo que podamos ver, en este caso es la temperatura, pero podríamos tener precipitación o cualquier otra variable. Entonces, estos datos al final podríamos incorporarlos fácilmente en nuestro análisis, hacer un cruce y saber, oye, pues en cada zona poder prever stock, poder prever lanzar ofertas, por ejemplo, para atraer a clientela en determinados momentos si sé que el tiempo va a acompañar o a no acompañar, mejor dicho. Vamos. ¿Vale? Y yo creo que esto es lo que tenía que contar. O sea que, mira, fíjate. Hablas tan rápido que hasta te sobra tiempo, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a aprovechar y si tienen alguna pregunta, sí, pues se la podéis lanzar ahora. ¿Sí? Sí. Espera, os paso el micrófono, si no me mato, que es un poco tonto. Creo que ahí está tu primero. Buenos días. Yo quería preguntarte un poco sobre el dato de telefonía. Sí. Que, bueno, ahora mismo estamos en un proyecto nosotros, bueno, en la empresa también, con un dato bastante similar. Sí. Y me gustaría saber si se sabe, por parte de ESRI, de qué forma se va a servir el dato. Es decir, al final entiendo que esto va un poco en función de las antenas telefónicas de cada operador, y el dato se tiene que servir al cliente para un área o para una calle, o si se sabe un poco cómo se va a dar ese dato o si todavía no, o si se está trabajando. Sí, a ver, aquí yo estoy barajando dos posibilidades, ¿vale? Entonces, una de ellas es que trabajemos en modo proyecto, es decir, estos datos al final son muy complejos y hay mucho volumen de información porque al final las antenas efectivamente están capturando información todo el rato. Entonces, luego se hace un proceso muy de Big Data y muy masivo para sacar un dato que sea más digerible. Pero en realidad ellos pueden hacer este proceso casi como tú quieres. Entonces, habrá casos en los cuales tú quieres un dato más general en el sentido de decir, oye, yo quiero tener una idea de cuánto peatón tengo en cada zona, digamos, por sección censal o por código postal, y entonces me vale. Pero hay análisis que quieres hacer mucho más locales, tanto en espacio como en tiempo. Oye, yo quiero saber quién pasa por delante de mi tienda los martes a las 9 de la mañana. O si lanzo una oferta, quiero saber cómo esto, una campaña, quiero saber cómo esto va a funcionar. Entonces, esto normalmente va a ser un proyecto más a medida porque te vamos a dar el dato, digamos, como tú lo quieras, te lo van a procesar para ti, ¿vale? Evidentemente, la escala de precios no va a ser la misma en un caso o en otro. Y nosotros, ya te digo, estamos trabajando para intentar ver si podemos generar un conjunto de datos que sean más o menos estándar
y que nos permita dar al menos una visión general a un precio suficientemente reducido como para que sea un producto asequible para todos los usuarios. Pero luego podemos trabajar a nivel de proyectos. Y además, bueno, pues Orange en particular, que es con quien nosotros trabajamos, tiene partners que están especializados en un tipo de procesamiento de datos específico. Por ejemplo, gente que hace desplazamientos largos en carretera. Entonces, tienen algoritmos de Big Data que permiten saber exactamente la gente que se va a poner en marcha para un viaje largo. Entonces, bueno, pues eso ya será aún más un proyecto a medida. O sea, que la respuesta es que podemos hacerlo casi como tú necesites, ¿vale? Gracias. Nada. Bueno, otra rapidita y continuamos. Bueno, yo aquí soy mandado. Solamente preguntarte, de todos los ejemplos que has puesto aquí, es que me he perdido en un momento al principio. Sí. ¿Todos son, entre comillas, nativos de todos los ejemplos que has puesto son datos que vienen en ArcGIS o, como has dicho, algunos son acuerdos con partners en los que se ha profundizado más o algo Correcto. así? Sí, o sea, yo he contado la parte de datos demográficos es una capacidad de la plataforma, eso significa que está dentro de ArcGIS, y la parte de las rutas y de la geocodificación es otra cosa que tenemos internamente. Luego, el resto de las cosas, datos de movilidad, otros datos demográficos que nosotros no tengamos cargados, los datos de vivienda, los datos de clima, todos esos son datos que nos proporcionan proveedores, pero están en formato ya geográfico. Eso significa que cargarlos en nuestra plataforma es trivial. Quiero decir, nos dan un formato. Nosotros los proporcionamos en un dato para que vosotros simplemente los carguéis y ya está. No hay que hacer ningún tipo de procesamiento con ellos, ¿vale? No sé si es la... ¿Te contesta tu pregunta o no? Yo soy nuevo. Sí. Entonces no termino de ver muy bien cuándo empieza, digamos, un paquete completo disponible y cuándo tienes que empezar a hacer desarrollos un poco a medida o directamente plug and play con los datos o cómo funciona la cosa. Pues podemos asumir que los datos en la mayor parte de los casos van a ser plug and play. Es decir, que te los vamos a dar en un formato para que tú los puedas trabajar en nuestra plataforma directamente, sin hacer ningún tipo de proceso. O si el dato tiene una complejidad o no viene en formato geográfico, nosotros podríamos hasta ofrecerte el servicio de darte el dato en el formato plug and play para nuestra plataforma. Entonces, hay parte de nuestros datos que ya están integrados en nuestra plataforma y no tienes que hacer nada. Cuando compras nuestra plataforma ya tienes el dato integrado, ¿vale? Que es la parte demográfica y la parte de rutas, ¿vale? Y luego es cierto que el resto de los datos que yo he hablado no todo el mundo los necesita, con lo cual nosotros los ofrecemos como un servicio adicional en función de las necesidades que tengáis, ¿vale? No es algo que nosotros demos por defecto. ¿De acuerdo? Bien. En cualquier caso, hablamos en otro momento y con la necesidad exacta que tengas lo vemos, ¿vale? Muy bien, Jaime. Pues nada. Tengo que echar. Pues no. Muchas gracias. The Science of Where.